José Antonio Crespo, doctor, le agradezco como siempre, lo saludo con gusto. ¿Cómo ve este nuevo tema del presidente, este nuevo frente contra el INE? ¿Bien por la austeridad puede ser guardián o hasta dónde entender lo que dijo ayer el presidente, doctor? Bueno, ¿qué tal? En Buenos primer días. lugar, sí estoy de acuerdo con que el INE ha sido muy caro, Sí, un aparato muy grande. Eso tiene su razón histórica, es decir, al no tener ninguna credibilidad en los procesos electorales, sobre todo después de 1988, pues se creó una institución que tuviera todos los elementos para garantizar una organización adecuada, eficaz, creíble, sobre todo para ir recuperando. Luego vino lo de un nuevo padrón, luego lo de las credenciales con fotografía, que son caras, y eso es buena parte del presupuesto lo absorbe el INE para eso, para las credenciales del lector que luego se convirtieron en la principal identidad de los mexicanos, de los ciudadanos. Todo eso cuesta, por supuesto. Entonces, sí creo que se puede bajar en buena parte el presupuesto, sí se puede hacer una reforma para que sea menos cara. El aparato es muy grande. Por ejemplo, hay modelos en otros países donde son pocos los miembros permanentes de la institución y solo en tiempo de elecciones se contrata más personas, pero ya solo temporalmente. Y eso le da, digamos, mucho más viabilidad económica, ¿no? Mayor austeridad, digamos. O sea, se pueden hacer cosas con el INE. No sé por qué politizar ese aspecto. Es una cuestión estrictamente administrativa. Pero lo que López Obrador y mucha de su gente han dicho constantemente del INE ya tiene otro cariz más político, que es que no han sido imparciales. Bueno, lo más grave que dijo López Obrador, más que lo de la austeridad o del el costo, es el hecho que no ha servido de nada, que han habido fraude tras fraude. Y eso sí es absolutamente mentira, pero obviamente es un uso político de López Obrador con fines políticos. Entonces decir, bueno, de veras no pasó nada. O sea, desconoce la historia electoral de López Obrador entre 1988, cuando Bartlett ahí era el principal organizador de la elección, y acabó en lo que todos sabemos, ¿no? Se le robó la elección probablemente por Cuauhtémoc Cárdenas, a la izquierda de la que viene López Obrador, o de la que forma parte más bien, en ese momento estaba todavía en el PRI, pero de la que forma parte, de veras no pasó nada. Es decir, hubo muchas alternancias a nivel estatal primero, desde entonces se creó el IFE precisamente para darle viabilidad administrativa y política y credibilidad. Eh, se perdió la capital de parte del PRI en 97, eso no cuenta, quedó en manos del PRD en 97 y luego justamente López Obrador también se le aceptó su triunfo en la capital. Nada de eso cuenta. Después la alternancia presidencial histórica, la primera alternancia pacífica de la historia de México en el año 2000, tampoco cuenta, etcétera. Es decir, 2006, ahí sí hubo dudas. ¿Por qué? Porque los resultados cerrados en cualquier parte del mundo generan dudas, generan incertidumbre, sospechas de fraude determinante, es decir, que sí incide sobre el resultado. Y mi postura misma fue de que se abrían los paquetes. Ahí sí creo que hubo una cierta responsabilidad tanto del IFE en ese momento como del tribunal. Pero los que estaban ahí en ese momento, los consejeros, ya no son los de ahora. Y hubo reformas también electorales a raíz de eso para que no pudiera ocurrir lo mismo de que no se abrieran los paquetes electorales. Entonces decir, bueno, pues, sí, hay tropiezos, sí, pero en primer lugar fue uno de toda la historia del INE. Ahora, hay errores, hay decisiones que no nos gustan del INE, pues, o del IFE en su momento, pues sí, yo mismo he criticado muchas decisiones de los consejeros, y la cuestión es la autonomía. ¿Tiene el INE autonomía o no? ¿Tiene el IFE o tuvo el IFE autonomía? Pues no al principio todavía estaba en manos de Gobernación y el PRI todavía tenía el control, pero también hubo muchas reformas electorales que desconoce López Obrador, que no las quiere reconocer en todo caso, que le fueron dando autonomía creciente. Es decir, con Goldenberg ya se separó Gobernación, pues fue un paso muy importante. En 94 se quitaron a los representantes de los partidos y todo se dejó en manos de los consejeros, que además ya fueron repartidos, digamos, por cuotas entre los distintos partidos. No es la mejor fórmula de las cuotas, yo la he criticado muchísimo, pero se avanzó porque entonces ya estaba distribuido entre los tres partidos. El tropiezo en 2006 fue haber dejado al PRD fuera,
del nombramiento de los consejeros, algo que todos prácticamente, obradoristas y no obradoristas, criticamos en su momento. Pero entonces, ante esa situación de decir, ¿prevalecen las cuotas de los partidos en el INE? Sí. Pues, ¿qué hay que hacer al respecto? Pues una reforma, ¿no? Para darle mayor autonomía, ahora también respecto de los partidos. Más allá de que se puedan repartir de manera equitativa o no, que desde luego no siempre fue el caso, como en 2003, 2006, se puede mejorar. Entonces, si viene una iniciativa de parte del presidente o de Morena para mejorar el INE, pues lo vamos a apoyar, por supuesto, para darle mayor autonomía e incluso que incluya mayor austeridad dentro de lo que se pueda, pues lo vamos a apoyar. Se trata de mejorar las instituciones, no de echarlas abajo. Pero si bajo el argumento de que no eran esas instituciones totalmente autónomas, y bueno, quería yo aterrizar en el 2018, vaya, si en 2018, cuando se da la primera alternancia, una opción distinta de lo que había, que también por lo tanto es histórica, igual que la del 2000, se acusa de fraude al INE, decir, bueno, pues entonces, ¿cuándo no va a haber fraude o cuándo no? Si ganó la opción de López Obrador, y dice, no, es que de todas maneras hubo fraude, pero no les alcanzó por la cantidad de gente que votó a favor de López Obrador. Bueno, no podemos demostrar lo que hubiera o no hubiera pasado antes. Yo siempre apostaba que con el 5% de ventaja que tenía López Obrador durante todo el año del 2017, se hubiera reconocido su triunfo. Cuando es .56, pues sí es difícil, ¿no? Ahí sí, lo que procediera, evidentemente, abrir los paquetes electorales. Pero incluso con 5% ya, es decir, Fox ganó con 7%, no tuvo que ganar con el 30% para que se le reconociera su triunfo. Y nadie puso en duda, nadie, ni el PRD en ese momento, sobre la limpieza de la elección de Fox. Pero cuando gana López Obrador, sí, ¿por qué? Porque López Obrador nunca reconoce nada, ni una derrota, y está preparando el terreno por ahora, me parece eso, yo sí lo interpreto. El golpear al INE es preparar el terreno para que en caso de que el año que viene no salgan los resultados favorables para Morena como lo quisiera, como desde luego le importa mucho a López Obrador, y es normal, pues claro, si es su partido, pues quiere que tenga la mayoría para poder cambiar la Constitución de acuerdo con su proyecto. Es normal. Lo que no se vale es estar culpando y desprestigiando anticipadamente al árbitro para eventualmente recurrir una vez más a descalificar una elección que no le sea favorable, en donde, por ejemplo, Morena... ¿Ese terreno cree usted el presidente? ¿Mande? ¿Está preparando ese terreno, descalificar al INE por si la elección? Sí, pues lo estamos viendo. Lo incluyeron en el documento ese apócrifo del BOA, ¿no? Incluyeron que estaba el INE, que eso sí hubiera sido grave, que el INE y el tribunal hubieran sido parte de ese proyecto, porque estarían tomando partido claramente por un bloque opositor. Eso sería incluso delito electoral. O sea, ahí la presidencia hizo una acusación desde la palestra muy grave al tribunal y al INE, sin ningún fundamento. Entonces, este documento nos lo trajo quién sabe quién. Bueno, pues ¿por qué? Pero entonces, ¿por qué acusas públicamente al INE de estar participando en ello? Y al hecho mismo de seguir dándole validez al documento, implícitamente están acusando de algo muy grave al tribunal y al INE, pero sin ninguna prueba. Eso me parece irresponsabilidad. Eso es una gran irresponsabilidad desde la presidencia misma. Que lo haga aquí por allá algún opositor, sí, pero es la presidencia. Entonces, claro que están desprestigiando al INE para eventualmente, y al tribunal, pero sobre todo al INE, para eventualmente justificar algún cambio que le permita someter al INE, como hicieron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí fue el mismo discurso. ¿Qué se decía de la comisión? Que no era totalmente autónoma, que no había jugado adecuadamente, cosa que se puede discutir porque efectivamente... Es una invasión esto, doctor, entonces, es una invasión lo que está haciendo el presidente. Sí, y la solución que le dieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue peor, que no tiene autonomía. Bueno, pues el resultado salió peor, porque sí, ahora está totalmente pero la invasión es para tener el control, es una invasión para tener el control. El control y ir descalificando. El control sí lo pueden conseguir, no lo sabemos, pero desde luego que ir descalificando al INE para eventualmente, si el año que entra no salen los resultados que quiere el observador, acusar fraude y acusar al INE de estar incurriendo en fraude. Uy, pues conclusión, doctor, porque esto tiene que pasar por la Cámara de Diputados, ¿no? Por presupuesto y todo. Por el presupuesto, sí. Lo de poner los consejeros, pues también pasa por Cámara de Diputados, desde luego, donde todavía Morena tiene la mayoría absoluta. O sea, ellos pueden poner
a la gente que quieren, no sabemos si lo van a hacer o no, pero pueden hacerlo, y buscar subordinar al INE. Y si no, ya está el discurso. En eso de que el presidente va a ser el garante, obviamente no le corresponde legalmente, él es parte porque su partido va a contender. Él más bien va a hacer campaña en favor de su partido, algo que tampoco la ley permite hoy por hoy en México, también por razones históricas, pero él va a hacer campaña, desde luego que sí. Y entonces cuando él dice, yo voy a denunciar fraude cuando lo haya como cualquier ciudadano, no es cualquier ciudadano, es el presidente, es el que más poder tiene en todo el país. Entonces lo que él haga no tiene el mismo efecto que cualquier ciudadano. Lo que no habíamos visto, de muchas cosas que hemos visto mal en nuestra historia política y electoral, pese a los avances que evidentemente los ha habido también, es que desde el poder, desde el gobierno, se descalifica al árbitro. Una cosa es que desde la oposición descalifiquen al árbitro, sobre todo cuando no ganas, pero resulta que también cuando ganas, y otra es que desde el gobierno, durante la elección se esté descalificando al árbitro. Eso sí no lo habíamos visto. Pero es congruente con el hecho que López Obrador jamás ha reconocido ninguna derrota electoral, jamás. Muy bien, pues está ahí el análisis, doctor, muy interesante y estaremos muy al pendiente porque sí se abre un nuevo capítulo y para mí un frente innecesario, pero bueno, todo esto, como dice usted, el rumbo al 2021. Gracias, doctor, y buenos días. Buenos días. Igualmente, el doctor José Antonio Crespo, ¿cómo la ve usted? Un camino para minar al INE y tomar el control del presidente, dice el doctor. Corte y vuelvo, me voy hasta Harvard con un doctor especialista en la materia para interpretar lo que se quiso decir desde ayer, algo que causó polémica en redes sociales. También el Hospital San José, médicos pasantes que están denunciando abandono a todos los niveles en Sonora, la minera Piedmont que habla sobre los hechos de seguridad, casos de COVID que se han registrado ahí, el alcalde de Caborca y más. Volvemos.